buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Génesis 50, del 1 al 26. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraban los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa del faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos del faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y el faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Subieron también con él carros y gente a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de la Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra de los cananeos el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según le había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con la mismo campo para heredar de sepultura de Efraón, el Eteo, el de oriente Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él, a sepultar a su padre. Después de que lo hubo sepultado, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrece José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo así: diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Pero tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en ataúd en Egipto. Mire qué impresionante, qué historia. José cumplió la promesa que le había hecho a Israel, poderlo enterrar en las tierras donde estaba su padre, donde estaba su abuelo Abraham, pero también donde estaba su esposa. Ahí terminaron ellos de llevar ese duelo por la vida de su padre Israel. Pero también mire la actitud de los hermanos. Después de que hubieron enterrado al padre, los hermanos tenían miedo por el hecho de lo que ellos habían hecho cuando José era pequeño. Y no les bastó todo lo que había pasado y las consecuencias de las mentiras, y volvieron a mentir, diciéndole a José que su padre había dicho de que los perdonase. Pero ellos todavía no habían entendido la identidad de José, el corazón de José. El corazón de José, por eso era del agrado del Señor, porque era un corazón bueno, que a pesar de que estuvo en diferentes dificultades que él no buscó, su corazón siempre fue el mismo. Mire,
Normalmente conocer a una persona cuando todo va bien es bien bonito porque la persona es risa, la persona es agradable. Pero conocer a una persona cuando las cosas no pasan para bien y cuando estamos siendo presionados al máximo, allí, en medio de esa presión, nosotros podemos conocer el corazón de esa persona. Miren, nadie puede dar lo que no tiene. Una persona buena en el momento de ser presionada y ser llevada al máximo, lo que termina dando es lo que hay en su corazón, que va a ser siempre congruente a ser bueno. Pero las personas que fingen, normalmente aparentemente son buenas, pero cuando son exigidas al máximo o cuando están llevadas en ese momento de aflicción, lo que terminan dando es lo que hay adentro. Y los hermanos de José no conocían a su hermano a pesar de todo lo que había hecho José por ellos. Y ahí se vuelve a dar el caso. José llora por sus hermanos, les habla de los que los había perdonado. Y mire, paradójicamente, se muere de primero José y les pide a sus hermanos que también cumplan cierta misión. Ahora, en medio de todo eso que estamos conociendo, también Dios sigue bendiciendo a José porque le da la oportunidad de conocer a sus nietos y que los nietos lo conozcan a él, y también les explica a todos parte de ese llamado, parte de ese propósito que nosotros sabemos que Abraham, Isaac, Jacob, Israel y los hermanos de José tienen que cumplir en esa gran misión que se llama Israel, que es el pueblo ahora de los judíos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos tener ese corazón como el de José, que a pesar de las dificultades, siempre te tiene a ti primero. Tú eres ese filtro que a él lo hace hacer las cosas bien. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.